Hola, buenas chicos. Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema de ajedrez posicional. Lo he extraído del libro El método Zugban 2 de Daniel Muñoz y el gran maestro Herminio Raiz. Y bien, vamos a comentar la posición que tenemos en el tablero, en la cual es turno de las negras. Y vamos a tratar el tema del cambio. El tema del cambio es uno de los más complejos que hay realmente. Y es muy efectivo entender por qué un cambio en un momento, por qué otro. Hay muchas reglas, pero vamos a intentar resumirlo. Sobre todo, hay que pensar que en el ajedrez es un cambio continuo, ¿no? A veces hay un cambio de estructura, en otros momentos hay cambios de piezas, ¿no? Eh, Cambios de dominios. En este caso vamos a ver sobre todo el tema del cambio de piezas y vamos a atender a cuatro puntos en concreto que nos interesan mucho. El primer punto que debemos ver es qué pieza es mejor, ¿no? Esto es un concepto básico. Yo no cambiaré un caballo muy bueno por un alfil pasivo o muy malo, ¿no? Igual que no cambiaría un alfil muy activo por un caballo que no hace nada, ¿no? El otro tema es la relación entre la pieza cambiada y el resto de las piezas, así como la relación con los elementos clave de la posición. Voy a explicar esto poco a poco. Igual yo tengo, por poner algún alfil, y sé que me combina muy bien con una torre. Pero hay un caballo, pero entonces igual ese alfil me interesa cambiar, no me interesa cambiarlo, sobre todo por ejemplo como con un centro abierto, ¿no? Si yo tengo un centro abierto no me interesará cambiarlo a cambio de un caballo. Hay momentos en que igual es interesante incluso entregar una calidad, ¿no? Porque siempre en tema de los cambios sobre todo pensamos en alfiles y caballos muchas veces, pero en este caso también podríamos estar hablando de entregar calidad, en cambiar una torre por un alfil muy activo, ¿no? O entregar una torre a cambio de tener un alfil en una posición activa. Estos son los elementos clave de la posición. Claro, igual yo estoy dominando una columna y tengo que tener en cuenta que igual no me interesa cambiar piezas en ese momento. También está el tema de la falta de espacio, ¿no? Si mi adversario tiene menos espacio, no tiene sentido que cambie piezas. En cambio, a veces, pues, si tengo poco espacio, un cambio de piezas me puede aligerar un poquito la presión. Luego está el punto de pensar no solo en el cambio de piezas de forma individual, sino también en las piezas que quedan en el tablero, ¿no? Ver el cambio de forma más global y si la situación resultante nos favorece. Esto podría ser yo igual, hago un cambio, pero aunque ese cambio normalmente en la posición o en el tablero me beneficiarían, es posible que yo al hacer ese cambio esté empujando la posición hacia un final teórico de tablas o hacia un final que sabemos que es tablas, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado con esto porque igual sí, tengo más ventaja, pero me es imposible ganar. Entonces hay que valorar muy bien si el cambio a nivel global nos interese también. Luego, ¿qué tipo de transformaciones se van produciendo hacia otras fases de la partida? Bueno, esto relacionado con lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? Eh, claro, yo paso al final y tengo dos torres en finales de peones se va cambiando material hasta que llego a un final donde podemos ser una posición finidor en la que se lleva una defensa de la tercera línea, pues igual los dos últimos peones y la torre que he cambiado ha facilitado que mi adversario llegue a un final son unas tablas, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo de una partida entre Bella contra Ruiz en el 2017. Bueno, aquí el negro ha conseguido una buena posición en relación a algunos factores estáticos concretos, ¿no? Sobre todo hay que darse cuenta, por ejemplo, de que el negro tiene un caballo centralizado, ¿sí? Y que el blanco tiene dos peones doblados. Luego está el alfil que tiene el negro en la gran diagonal, ¿no? O sea, hablamos de este caballo
y este alfil como cosas positivas. Este alfil domina la diagonal. Este caballo está centralizado y eso le lleva a, de alguna forma, tocar muchos puntos de la posición, ¿no?, adversaria. Perdón. Y luego están estos dos peones doblados, que de cara a un final, si hubieran, depende de qué cambios, pues podrían ser un problema. Estas dos piezas, aparte de su fortaleza por separado, hay que entender su fortaleza en conjunto. Eso es otro tema interesante, ¿no? Porque si nos cambian a nuestro caballo, pero tenemos la posibilidad, no digo que lo hagamos, de apoyar esa captura con el alfil, ya no, igual no capturar con el alfil, pero por ejemplo capturar con el peón y quedarnos con la columna, ¿eh?, y ese peón está apoyado por el alfil, pues puede ser interesante para nosotros. Aquí está el tema, luego hay otro tema interesante, que es el tema de la pareja de alfiles, en este caso en mano de las blancas, ¿no? Y vamos a mirarlo en esta posición. Aquí el blanco tiene la pareja de alfiles. Esto es totalmente cierto, ¿no? Pero el centro, aunque no es un centro cerrado totalmente, no es un centro que, por ejemplo, beneficie el alfil de casillas blancas, que ahora mismo es un alfil malo que choca contra todos sus peones, ¿no?, y que tiene muy poca movilidad, de hecho. O sea, dentro de que es un alfil, que son dos alfiles, ¿no?, contra el negro que no tiene la pareja de alfiles, digamos que los alfiles están muy pasivos. En cambio, los caballos, sobre todo el centralizado, está muy activo. Hay una cosa que se suele decir en teoría del cambio de piezas sobre este tema, que la bondad de una pareja de homogéneos, en este caso el negro tiene los dos caballos, tiene que ver con la tercera pieza, con lo bueno que es la tercera pieza. En este caso el alfil es muy bueno. Si lo comparamos al revés, esta regla, la bondad de esta pareja, si tiene que ver en relación con el caballo que tiene, que es un caballo más bien, ya veis, en segunda fila, con pocas casillas, más bien ocupando un puesto defensivo, pues en este momento al menos, pues bueno, eso no ayuda mucho a los alfiles. Para aquí el blanco, lo ideal sería poder abrir la posición y poder activar su pareja de alfiles, sobre todo. Y igual también podría plantearse, pues, en algún momento dado, hacer un traslado de su caballo, ¿no?, que pueda apoyar algún tipo, perdón, de ruptura en F5 o en H5 con los peones, y quizás movilizar al rey y colocar la torre en la columna, ¿no? Esto podrían ser buenas ideas o buenos planes para el blanco, que de momento parece que son un pelín más lentos que los del negro. Pues eso, el caballo le encantaría ir, bueno, sobre todo yo pienso que por G3, también podría ser por C3. Sobre todo pienso que moverse para poder echar a este caballo, ¿no? Poder hacer un C3. Pero antes se tendría que mover para luego hacer C3. Esta es una estructura típica de o que podría ser típica de una siciliana cerrada, en la cual el blanco no tiene interés de que el negro le cambie el caballo, o no tiene interés sobre todo de que le cambie este caballo en buenas condiciones. Aunque sea un caballo centralizado, su opción o su plan normalmente es que para cuando lo ataquen con un peón, en lugar de retirarse y quedarse con menos espacio, con una pieza un poco más torpe, poderlo cambiar. Y bueno, pues eso, ya has dicho todo esto, ¿no? Pues vamos a ver la siguiente jugada y vamos a ver cómo el negro interpretó la posición y cómo empezó con el tema de los cambios, ¿no? Aquí el jugador de piezas negras hizo la jugada caballo H5, que es una muy buena jugada. Vamos a ver todas las ideas que tiene, ¿no? Bueno, en este caso se cumple un doble objetivo. Por una parte, las debilidades blancas se van a notar más en el final, donde estos dos peones serán más problemáticos. Si le quitamos todas las piezas,
Si lo dejáramos peones, pues digamos que el negro tendría cierta ventaja. Sobre todo, más que F3, sobre todo F4. Y luego está, que aquí también está proponiendo, bueno, que básicamente es el cambio que se está proponiendo, es el cambio de damas. Se está proponiendo el cambio de damas y por lo que he referido del final, también hay cierta oferta en este momento del cambio de caballo, ¿no? De alguna manera. Bueno, con el cambio de damas, que es lo que se está proponiendo, el blanco, si tenía cualquier tipo de ataque, le desaparece. De hecho, si comparamos piezas, ¿no? En relación a lo que decíamos antes, claro, vamos aquí pieza por pieza, ¿vale? Comparándolas. El caballo centralizado es mejor que el otro caballo. Incluso podríamos decir que el caballo de F6 también es mejor que el caballo de 2 en este momento. Comparando los dos alfiles, pues este alfil está en la diagonal grande, la diagonal larga, y solamente está bloqueado por piezas, con lo cual se considera que es una diagonal abierta, ¿no? En cualquier momento. ¿Saben? En cambio, este choca con sus peones. Las torres, podríamos decir que están en situación muy similar, todavía no están puestas activadas ninguna de las dos. Lo que sí que tiene, o la pieza que tiene comparativamente mejor el blanco, es esta dama, en relación a esta dama. Entonces, el hecho de cambiarla, el hecho de hacer caballo H5 y proponer en su cambio, hace que nos estemos quitando de encima a la mejor pieza que tienen. Aquí, el blanco cambió. Pero vamos a ver otras opciones, ¿no? Si aquí el blanco, en lugar de cambiar, hace dama F2, ¿no? Retirándolo y defendiendo su caballo, hay un caballo por, antes de que nos lo hagan C3, dama por, ¿sería posible alfil por 2? Sí, pero claro, vendría alfil de 4, alfil de 3 y aquí esta jugada de este caballo por F4. Con lo cual estamos amenazando un salto a H3 y dar un doble, pues se ve bien claramente. No se puede comer el alfil al caballo porque está clavado. Si se come al alfil negro, nosotros haremos el doble. Y claro, bueno, aquí es complicadete jugar para el jugador de piezas blancas, ¿no? No tiene mucha escapatoria. Por eso es lo que decimos que después de caballo por E2, dama por E2. Alfil H6, con la idea de presionar más ese peón. Seguramente mucha gente lo habrá visto, esta misma idea, con los peones doblados en el flanco de dama, ¿no? Con un caballo y un alfil presionando uno de esos peones. Aquí, si cometiera el error y hiciera F5, pues tendríamos alfil por C1, torre por C1 y dama G5. ¿No? Tendríamos otra idea táctica interesante. Bueno, no hay que fiarse solo de los truquitos, no hay que pensar solo en las mejores, o sea, hay que centrarse sobre todo en mejores jugadas, pero este tipo de tácticas, este tipo de posiciones al final hace que el rival colapse. Y es una cosa siempre interesante. Otra idea que hubiera podido tener, pues dama H3, ¿no? Podría ser otra idea. Que bueno, defiende sacar la dama del cambio, ¿no? Ante caballo por E2, alfil por E2. Puede haber un F5, por ejemplo. O puede haber un interesante alfil por B2. Tras alfil por B2, caballo por F4. La dama no tiene forma de defender al alfil de 2. Y tras dama H6 tenemos este caballo por 2 con jaque. Esto es importante porque si no nos darían mate en G7 con la dama, ¿no? La dama podría hacer G7 y darnos mate, pero como lo hacemos en jaque, tras rey F2 bloqueamos la diagonal con caballo de 4. Y bueno, y esto sería bastante interesante. Ventajoso para el negro, evidentemente. Pues bueno, después de caballo H5, este cambio de damas, el blanco prefiere cambiarlo. No sé si es... Bueno, hemos analizado las opciones. Bueno, al blanco no creo que lo haya hecho muy a gusto, pero a veces hay que tomar decisiones no muy agradables. Aquí el negro continuó con este intermedio, con este caballo por E2.
Es una buena jugada. Sí que podía haber hecho tranquilamente también el torre de A por D8 y después un caballo G3. El problema es que le hemos dado ese momento para que pueda activar ese caballo. Este caballo aquí es malo, pero aquí ya empieza a ser interesante y tienen esta amenaza de C3 y de F5 que puede ser molesta. Claro, si lo pone ahí y nosotros le cambiamos nuestro caballo, con nuestro caballo al suyo, pues quieras que no, estamos arreglando su estructura de peones, ¿no? Llevaríamos un peón al conjunto y estos peones doblados, al estar también apoyados, pues no sería ninguna debilidad en absoluto. Pues eso, después de dama por D8, hacemos este caballo 2, jaque, alfil por E2, y aquí ante torre A por D8, siguieron con un alfil E3. Sí que podían seguir también con F5, por ejemplo, esa idea, pero tras E por F5, si E por F5, torre a D8, y ese alfil se encuentra en una situación complicada, podremos recuperar bien el peón y bueno, y será complicado aquí de jugar. Pero bueno, aquí también podría ser tras este F5, E por F5 y C3. Bueno, son situaciones que para el blanco no están tan mal. Depende cómo, ¿no? No es que sean tampoco ventajosas, pero tampoco es que podemos decir que esté perdido del todo. Aquí, después de este torre A por D8, viene alfil E3. Como hemos dicho. Parece que está entregando un peón, ¿no? Pero bueno, claro, si se comiera el alfil al peón, nosotros simplemente con un torre de 1 estaríamos tocando a este. Y entraríamos, yo creo que esto es muy importante de que lo entendamos, porque el libro no lo explica tampoco, pero es muy importante entenderlo, que el ataque a este alfil, que además nosotros podemos apoyar con estos alfiles y generar problemas, si conseguimos que esta torre se coma este peón y esté en séptima, pues aquí el blanco ha conseguido un gran triunfo. De hecho, yo creo que es un poco un pequeño señuelo que le pone posicional, ¿no? Continúa aquí con alfil de 4, una muy buena jugada. Vamos a ver otras ideas, ¿no? Que podrían haber sido. Después de alfil de 3, podría haber seguido con un alfil h6. Una jugada un poco dudosa, porque, bueno, yo creo que ahora no atiende mucho al problema real, ¿no? Va a comerse este peón que tampoco le va a dar una ventaja en este momento, ¿no? Continuaría con D4. También sería posible C3. En este caso C3 también sería posible. Bueno. Después de alfil H6, D4. Y aquí alfil por F4. Realmente el sacrificio de un peón como este tampoco es muy grave. Alfil F2. Porque además es que es un peón dorado. B6. En este caso, un momentito, vamos a analizar otra cosa. ¿Qué pasa? Estáis preguntando si hace caballo por F4, ¿no? Que sería otra idea. Tras alfil por F4, alfil por F4, D por C5. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues analizando un poco la posición. A ver, tiene un alfil malo, pero que nos podría servir para bloquear la columna, que va a quedar abierta en breve. El blanco. Siempre, bueno, los cambios siempre hablamos de que siempre hay que pensar en lo que viene después. Claro, yo aquí viendo esto, por más que hubiera una diferencia de un peón, si se consiguen cambiar las torres, estamos hablando de un final con alfiles de diferente color, que tienen muchos números de acabar en unas tablas, ¿no? Yo creo que el que juega a ganar, bueno, las intenta evitar en este caso. Por eso después de D4, alfil por F4, alfil F2, y aquí tenemos la primera opción es B6, con la idea de A4, alfil G5 se retira, torre F1,
caballo F4 toca al alfil F1 y aquí el negro está ligeramente mejor. Otra opción, que en lugar de eso juega C por D4, ¿no? Es otra idea. En lugar de apoyar al peón, cambia. Sí que es verdad que se queda, bueno, con ese 3 para 2, pero bueno, claro, antes, para poder hacerlo efectivo, ese 3 para 2 y que sea un 3 para 2 real, ¿no? Hablamos de estos 3 peones contra estos dos, para que eso sea efectivo y real, el blanco tendría que cambiar este peón por este. Lo cual en este momento tampoco parece muy posible. Por eso, alfil por D4, alfil E5. Bueno, sí que le podría doblar un peón, pero sería más favorable para el negro en caso de que se lo cambiara, ¿no? Por eso se come a este peón, al peón de A7, caballo F4 toca al alfil, el alfil lo utiliza para hacer la diagonal, es un alfil malo, no le importa que el caballo se lo cambie, alfil por B2, recupera ese peón, torre a B1, alfil E5, torre por B7, torre A8, rey H1. ¿Por qué hacer rey H1? Bueno, pues por una amenaza muy sencilla. Aquí se está amenazando a hacer, si hace cualquier otra cosa, un torre por alfil, y cuando torre por tengo alfil D4 y doy un doble. Entonces esta es la amenaza que está viendo, ¿eh? Por eso es la idea de que es esta idea de apartar al rey, ¿no? Porque está de alguna forma en peligro. A ver, un segundín si consigo quitar estas dichosas flechas. Vamos a ver. Es igual, las dejo tranquilas. En este caso, rey H1 y torre de F a C8. Bueno, miramos peones y miramos estructura, miramos todo, ¿no? Comparamos piezas. Ahora aquí este alfil está un poquito más activo que antes, porque veis, si os fijáis, tiene un poquito más de casillas. Lo que pasa es que sigue siendo un alfil malo que choca contra sus propios peones, con lo cual no es aconsejable para el negro cambiar al caballo, ¿no? Por este alfil. Al menos en esta posición, en este momento. Este alfil está en ciertos apuros, ¿no? Ahora mismo, y detrás de este peón. Si miramos en cuanto a estructuras, bueno, claro, me refiero a este alfil está en una posición agresiva, pero tampoco está dominando unas casillas muy importantes. En cambio, este alfil sigue estando el alfil de 5 sigue estando en la diagonal larga y sigue tocando y amenazando muchos puntos. Es bastante mejor, ¿no? En cuanto a las torres, pues bueno, yo creo que es importante aquí ver una cosa, que es que estas dos torres están conectadas. Sí es verdad que el blanco tiene una torre en séptima, que se pueden conectar de alguna forma rápidamente, ¿no? Pero bueno, de momento habría que ver en este sentido. En cuanto a los peones, sí que es verdad que aquí tiene un peón pasado, pero es un peón pasado aislado, que yo creo que es relativamente sencillo poderlo, no sé si capturar, pero al menos parar, detener. De hecho, si miramos la estructura, el negro tiene cierta ventaja por el hecho de tener una única isla de peones. Tiene estos 5 peones juntos. En cambio, el blanco tiene 1, 2, 3, 4 islas diferentes. Con lo cual, hacia un final son bastante más atacables. Eso lleva a que el blanco necesite buscar posiciones activas, difíciles en este momento, donde está todo tan abierto, sobre todo activas que le beneficien y que no sea fácil cambiarle piezas. Yo creo que es bastante sencillo poderle cambiar alguna pieza al blanco en este momento. Pues, como comentábamos, después de este alfil de 4, el blanco lo cambia. Sí que es verdad que podría hacer un rey F2 apoyándolo, pero bueno, después de caballo por tenemos el mismo problema de antes, ¿no? Ese alfil está clavado y es un tema táctico. Alfil por D4, peón por D4, ¿no? Y ahora si os fijáis, bueno, este peón también está doblado igual que estos, pero ahora mismo este peón está teniendo, está haciendo una labor básicamente de bloqueo de la casilla C3. Si el negro coloca sus torres en esta columna, podrá atacar a este peón y apoyándose con sus piezas, ¿no? Y este peón de aquí, el peón de D4, colaborará. Aquí F5, intenta romper, intenta quitarse ese peón doblado de encima, activamos el caballo para amenazar al alfil, saca al rey, no le importa cambiar, veis lo que os digo, ¿no? A veces siempre pensamos, el alfil es mejor que el caballo, pero en esa posición
no interesa para nada, ¿no? Torre C8 va por la columna, torre de AC1, E por F5, E por F5, ese peón sigue doblado, torre C5, toca el peón, y cuando F por G6, aquí, bueno, vamos a ver varias opciones. La que utiliza en este momento es este torre G5, es una jugada muy buena, de hecho ganadora, pero vamos a ver otras ideas que había, ¿no? Caso de torre de F C8, bueno, estamos dominando la columna, sería posible. Y generando amenazas además, es decir, aquí hay una amenaza muy clara y muy sencilla de en un momento dado hacer caballo por y cuando el rey tomamos este peón, con jaque tocamos el otro peón. Puede ser que simplemente nos comamos este peón también, podremos hacer un torre por, sería otra idea. Una jugada posible. Otra idea, hacer este F por G6, y por qué no. Hay otro tema aquí muy interesante, ¿no? Que hace que para mí sea más interesante esta jugada, este torre C5, ¿no? La torre está tocando al peón que está delante del rey, ¿no? Está en la columna del rey. Y esto ya de por sí yo creo que ya merece bastante la pena. Hay que ver cómo sacar ventaja, sí, pero bueno, yo creo que tampoco es tan difícil. Otras ideas que yo les veo aquí en este momento, que podía haber, que por lo que me parece a mí también buena este torre G5. Bueno, mira, aquí hay ideas, por ejemplo, de que este caballo de algún saltito y ponga apretos al rey, ¿no? Si miramos tácticamente, bueno, aquí la ventaja, en esta posición, la ventaja es grande, ¿no? Estamos generando la amenaza, una amenaza muy sencilla, simplemente donde está el caballo, sin moverlo todavía, pero hay una amenaza muy sencilla, ¿no? La amenaza es meter la torre aquí y en la siguiente jugada comernos al alfil. Si quiere defender a este alfil, tendría que defenderlo con esta torre. ¿No? Con esta torre, porque si no sería, si lo hiciera con esta, podríamos hacerle un mate, ¿no? Si hiciera esto así, podríamos hacer un torre G2. Con lo cual no interesaría. ¿Qué más? Después de este torre G5 y con esta amenaza, poco puede hacer el alfil. Si el alfil se aparta, nosotros aquí tranquilamente torre G2 y bueno, los siguientes será, ¿no? Rey E1, los siguientes será un torre E8 y aquí ya tiene que entregar una pieza, ¿no? Y al mate está muy cerca también. ¿Qué más puede venir por aquí? Con esta amenaza, ¿qué más puede pasar? También podrían hacer, yo qué sé, intentar colocar esta torre aquí, ¿no? Pero bueno, veis, con esta torre aquí, para intentar evitar esto, te viene la otra jugada, que también es perdedora, ¿no? Todas estas son... no, a ver, no es que sean malas, todas son malas en el sentido, pero es que no hay nada que sea bueno. Si miramos yo qué sé, yo veo más la única posibilidad de una pérdida de tiempo, un torre H1, pero es que sí, porque una opción, por ejemplo, G por H7, si retrasas una jugada, todo, pero al final no has hecho nada, ¿no? ¿Qué más puede haber aquí? Este torre H1 apartando la torre para que nos dejarnos hueco, ¿no? Pero viene este torre G2 otra vez y ante rey F1 tenemos este torre por E2, ¿no? Perdemos la pieza. Bueno, aquí veis un poquito, yo creo que es bueno ver cómo el blanco se ha quedado con una pieza muy mala, ¿no? Pues torre G5, que es la última, se ha quedado con una pieza muy mala, no ha sido capaz de cambiar la estructura que le beneficie, ¿no? Una estructura, un centro abierto con una pareja de alfiles le hubiera beneficiado más, y al final ha habido una descoordinación de piezas, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues detectando primero pequeñas piezas o piezas que no estén bien colocadas y luego generando amenazas y haciendo que las piezas poco a poco se tengan que ir descoordinando. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me gusta bastante cómo lo explican y el ejemplo que han escogido aquí, en este caso Daniel Muñoz y el gran maestro Herminio Raiz. Y bueno, hasta el siguiente vídeo, chicos.